¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? No la figura religiosa que aparece en iglesias. No el personaje rodeado de milagros y símbolos. Sino el hombre real, el que caminó por la tierra hace más de 2000 años. Porque más allá de la fe, hay una pregunta que ha obsesionado a historiadores durante siglos: ¿qué podemos saber con certeza sobre Jesús? Y lo más importante, ¿qué parte de su historia pertenece a los hechos, y cuál a la creencia? Para empezar, hay que dejar algo claro desde el principio: la historia y la fe no funcionan igual. La fe se basa en creer. La historia se basa en analizar pruebas, textos, contexto y coherencia. Y cuando los historiadores estudian a Jesús, lo hacen como estudiarían a cualquier otra persona del pasado. Sin asumir que es divino, pero tampoco negándolo. Simplemente analizan lo que se puede demostrar. Así que vamos a empezar por el principio. Jesús nació en una región muy concreta del mundo, Judea, una zona controlada por el Imperio Romano. Esto es clave, porque significa que su vida no ocurrió en un vacío, sino dentro de un sistema político, militar y social muy poderoso. Roma dominaba la región con mano firme. Había tensiones constantes. El pueblo judío vivía bajo control extranjero, y muchos esperaban la llegada de un Mesías, alguien que liberara a su pueblo. Y en ese contexto aparece Jesús. La mayoría de los historiadores coinciden en algo importante: Jesús existió. No es un mito inventado siglos después. No es una figura completamente simbólica. Hay suficientes fuentes antiguas como para afirmar que fue una persona real. Pero claro, eso solo responde a una pequeña parte. Ahora viene lo difícil: reconstruir su vida. Las principales fuentes que tenemos son los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los textos más conocidos y los que han influido en todo lo que se cree sobre Jesús. Pero hay un problema. Estos textos no fueron escritos en el momento en que ocurrieron los hechos. Fueron redactados décadas después, en comunidades que ya creían en Jesús como figura divina. Es decir, no son biografías neutrales. Son textos con intención religiosa. Y eso no los invalida, pero obliga a analizarlos con cuidado. Los historiadores comparan los relatos, buscan coincidencias, estudian el lenguaje, el contexto, e intentan separar lo que probablemente ocurrió de lo que pudo haber sido interpretado o añadido con el tiempo. Aún así, hay varios puntos en los que existe bastante consenso. Uno de ellos es que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Esto es importante porque aparece en varias fuentes independientes, lo que aumenta su credibilidad. Además, no era algo que beneficiara especialmente a quienes querían presentar a Jesús como superior, lo que hace más probable que sea un hecho histórico real. También hay consenso en que Jesús fue un predicador itinerante. No tenía una casa fija. Viajaba de un lugar a otro, especialmente por Galilea, enseñando a grupos de personas. Su mensaje giraba en torno al llamado Reino de Dios. Pero aquí hay debate. ¿Qué significaba exactamente ese reino? Algunos historiadores creen que Jesús hablaba de un cambio espiritual. Otros piensan que tenía un componente más político, una transformación real del mundo. Y esto es importante, porque dependiendo de cómo se interprete, cambia completamente la imagen de Jesús. ¿Era un maestro espiritual? ¿Un reformador religioso? ¿O incluso alguien visto como una amenaza política? Porque hay otro punto clave en el que la mayoría coincide: Jesús fue ejecutado. Y no de cualquier forma, fue crucificado. La crucifixión era un castigo romano reservado para personas consideradas peligrosas, rebeldes, agitadores, individuos que podían alterar el orden. Y esto nos da una pista importante. Para Roma, Jesús no era solo un predicador inofensivo. En algún momento, fue visto como un problema.
Aquí entra en escena Poncio Pilato, el gobernador romano que autorizó su ejecución. Este dato es especialmente relevante porque no solo aparece en los evangelios. También encontramos referencias externas. El historiador romano Tácito menciona a Jesús y confirma que fue ejecutado bajo el gobierno de Pilato. Otro historiador, Flavio Josefo, también hace referencia a él, aunque algunos fragmentos de sus textos han sido debatidos por posibles modificaciones posteriores. Aún así, en conjunto, estas fuentes refuerzan una idea clave: Jesús no es solo una figura religiosa. Es un personaje histórico. Ahora bien, aquí es donde entramos en terreno más incierto. Porque más allá de estos puntos básicos, la historia deja de ser clara. Por ejemplo, los milagros. Caminar sobre el agua, curar enfermos, resucitar muertos, estos relatos forman parte de los evangelios, pero desde el punto de vista histórico no se pueden verificar. La historia no puede confirmar ni negar milagros. Simplemente no tiene herramientas para hacerlo. Lo mismo ocurre con uno de los aspectos más importantes del cristianismo, la resurrección. Para los creyentes, es el evento central. Pero para la historia, no es algo que se pueda demostrar como un hecho verificable. Y esto no significa que sea falso. Significa que pertenece a otro plano. Al de la fe. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Intentan usar la historia para probar creencias, o la fe para demostrar hechos históricos. Pero son dos formas distintas de entender la realidad. La historia puede decirnos que Jesús fue real, que predicó, que tuvo seguidores y que fue ejecutado. Pero no puede afirmar con certeza lo sobrenatural. Entonces, ¿qué imagen tenemos de Jesús desde el punto de vista histórico? La de un hombre judío del siglo I, un predicador que hablaba de un cambio profundo, que reunió a un grupo de seguidores, que generó impacto suficiente como para llamar la atención de las autoridades, y que terminó siendo ejecutado por el Imperio Romano. Pero hay algo más. Porque lo realmente sorprendente no es solo su vida, es lo que pasó después. Tras su muerte, sus seguidores no desaparecieron. No abandonaron su mensaje. Al contrario, creyeron que había resucitado. Y esa creencia lo cambió todo. Porque fue el motor que impulsó la expansión del cristianismo. Sin ese momento, probablemente Jesús habría sido uno más entre muchos predicadores de su época. Pero no lo fue. Su historia continuó. Se extendió por todo el imperio. Y con el tiempo, dio lugar a una de las religiones más influyentes de la historia. Y aquí aparece otra reflexión importante. Lo que sabemos sobre Jesús no solo viene de lo que hizo, sino de lo que otros dijeron sobre él. Y eso significa que su imagen también está influida por quienes contaron su historia. Por eso, incluso hoy, sigue siendo una figura compleja. Porque se mueve entre dos mundos, el de la historia y el de la fe. Entre lo que se puede analizar y lo que se cree. Y cuanto más se investiga, más evidente se vuelve algo: no tenemos todas las respuestas. Hay silencios en los textos. Hay contradicciones. Hay detalles que nunca sabremos con certeza. Y eso es precisamente lo que mantiene vivo el misterio. Porque después de más de 2000 años, seguimos haciéndonos las mismas preguntas. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Qué partes de su historia ocurrieron exactamente así? ¿Y cuáles han cambiado con el tiempo? Y quizá la pregunta más importante de todas: si pudiéramos verlo hoy, ¿reconoceríamos al Jesús histórico en lo que creemos sobre él? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este es uno de esos temas donde la respuesta depende de cómo decidas mirar la historia.